Bueno, hago la presentación, buenas tardes. Esta es la materia de psicología laboral, el profesor ahora va a dar cámara en breve. Lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Ahora se los voy a compartir en el programa. El punto que vamos a ver del programa. Aquí. Ah, no, esto no, perdón. El punto que vamos a ver del programa, no sé si lo están viendo el programa. Uy, se retildó. Es el punto este. El factor humano, posibles intervenciones del técnico en seguridad e higiene. Y estoy presentando otra cosa, me parece. No sé si lo están viendo. Sí, profe, Sí, es otra dice cosa. la pulsión y la inconsciencia, algo así. No, esperen, dame un segundo. Ahí está. Ahí ya. Acá está. Este es el programa, ¿no? Y ese es el núcleo. El 3.4, que es el último núcleo del programa, que vamos a trabajar el factor humano, la concepción del factor humano de Jurs, ¿sí? Y las posibles intervenciones del técnico en seguridad e higiene. Bien, no es algo desconocido para ustedes esto. No es desconocido, digo, porque viene en línea con todo lo que venimos pensando en este último núcleo temático. Entonces, en este texto de Jurs, que ahora les voy a mostrar, que ya se los mandé la vez pasada, ¿no? Bueno, lo estuvimos trabajando, o por lo menos lo estuve trabajando yo en una clase no sincrónica, ¿sí? Este texto, que se llama El factor humano. Bueno, acá está, el factor humano. Tiene un prefacio, ¿sí? Tiene ahí el índice. Y lo que yo les pido que lean un poco es la cuestión de la introducción. En la introducción, lo que vamos a ver ahora con DeJours, ¿sí? En esta clase, tiene que ver un poco con cuáles son los fundamentos, ¿sí? de lo que sería el análisis, podemos decir, de las situaciones de trabajo concretas, ¿sí? Situaciones de trabajo concretas, y cómo esas situaciones de trabajo concretas son analizadas desde dos perspectivas, ¿sí? Dos perspectivas. Una de esas perspectivas es la de la que concibe o la que entiende, digamos, y se focaliza sobre la seguridad, y otra, la que se focaliza sobre, podemos decir, las relaciones humanas. Ahora vamos a ver y se va a entender un poco más cuáles son los preconceptos que se manejan en uno y otro de los modelos, ¿sí? Pero leamos un poco la introducción. A ver. Ahí, me doy cámara, así aparezco ahí. Bien, leamos un poco la introducción. DeJours nos dice, piensen que lo que va a tratar de delimitar DeJours es el factor humano. ¿Qué es el factor humano? Si ustedes dicen, si ustedes se preguntan, digamos, ¿qué entendemos? Acá siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Parecería que volvemos a lo mismo. Parece que volvemos al concepto del hombre, ¿sí? Pero bueno, no es lo mismo el concepto de hombre que pensar, digamos, el factor humano en el trabajo, porque DeJours es un autor, digamos, que se focaliza sobre el trabajo, ¿sí? Y más que nada, bueno, interviene esto, la subjetividad y cómo piensa la salud dentro del trabajo. Entonces,
piensen que el factor humano es el factor humano en el trabajo, ¿sí? Estamos hablando de eso. Y cuando hablamos del factor humano es, bueno, ¿qué factores entran en juego en un trabajo? ¿Sí? Bueno, de Jurs lo que hace es un análisis de todo lo que ha sido el desarrollo de las ciencias en lo laboral, ¿sí? Y también de la psicología laboral, y ahí, digamos, él introduce su análisis e introduce un punto de vista particular, ¿sí? Singular, que siempre aporta bastante para poder pensar lo humano, digamos, lo humano en el trabajo. ¿Mm? Recuerden que esta materia es psicología laboral. Explicita un poco el enfoque. Dice, el enfoque que adoptaremos se inscribe en la perspectiva abierta por la crítica del paradigma de las ciencias aplicadas. La ciencia aplicada se designa clásicamente a las disciplinas, por ciencia aplicada se designa clásicamente a las disciplinas, que se dedican a la acción dirigida a la implementación, transformación o mejoramiento de una situación más que a la producción de conocimientos, ¿sí? Se aplican, ¿sí? Es ciencia que se aplica. Las ciencias aplicadas se oponen a las ciencias fundamentales, exclusivamente destinadas a la producción de conocimientos, independientemente de toda preocupación relativa a su utilidad u utilizabilidad. Las ciencias aplicadas tienen una relación de subordinación epistemológica con respecto a las ciencias básicas. La justificación de la acción se basa en la referencia argumentada a los conocimientos establecidos por las ciencias básicas. Entonces tenemos dos ciencias, la aplicada y las ciencias básicas, ¿no? Bien, la que produce conocimientos son las ciencias básicas, ¿sí? Y las ciencias aplicadas lo que hacen es aplicar ese conocimiento que producen las otras para mejorar la práctica. Bueno, él va a criticar esto. Ahora van a ver, dice, esta subordinación es la que cuestionan actualmente varias corrientes científicas que operan en diferentes campos disciplinarios. En la perspectiva crítica de la que hablamos, se trata, o sea, en esa perspectiva de él, la que va a tomar, se trata de establecer la primacía del terreno, es decir, en este caso, de las conductas humanas concretas, ¿sí? De las conductas humanas concretas, no de las que dicen los libros, ¿sí? No de las que dicen los manuales de psicología, sino de las concretas, de las que uno vive en el trabajo. ¿Sí? Parten de ahí, porque son de Jure junto con un grupo de investigadores, lo que van es a investigar en el trabajo, en las situaciones concretas del trabajo. La cuestión planteada es entonces la del análisis, la descripción y la comprensión de las conductas concretamente adoptadas por los hombres y las mujeres en situación real, considerándolas como puntos de partida al proceso de investigación, es decir, renunciando a considerarlas como la ejecución más o menos degradada de conductas ideales definidas a partir de situaciones artificiales, experimentalmente construidas. Psicología experimental. La psicología experimental es una psicología de laboratorio. O sea, metemos a un tipo en un laboratorio y vemos cómo reacciona. ¿Sí? Bueno, pero no, pará. ¿Cuál es el problema acá? Y el problema es que un tipo no va a reaccionar de la misma manera si está metido en un laboratorio y en una situación experimental que si está en situación de trabajo concreta. Entonces de Jure dice, bueno, estudiémoslo en situación real de trabajo, situación concreta de trabajo. ¿Mm? Eso es lo que está diciendo. Esa es la orientación que va a tener, ¿no? Y por eso a él, por eso tomamos este autor, ¿no? Porque es un autor que empieza a investigar y a producir conocimiento, pero a partir de la práctica. O sea, no es un tipo que está en un escritorio pensando, sí, bueno, el ser humano es esto, otro. No, va al campo, va a investigar al campo. Bien, perfecto. ¿Se entiende eso? Eso tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias porque entonces podemos pensar que es seria la investigación que realiza y que se encuentra con fenómenos que desde otros lugares teóricos, más teóricos, o conocimientos generales, experimentales, etcétera, no se ve, ¿sí? Lo mismo pasa con ustedes, ¿no? O sea, ustedes cuando investiguen, ustedes van a trabajar, pero a la vez también investigan, sin darse cuenta tal vez, investigan accidentes, ahí sí dándose cuenta, ¿no? Pero también tienen que investigar la conducta humana. Entonces, de Jurs, en la historia, digamos, de lo que es el concepto de factor humano en el trabajo, ¿sí? Lo que él sitúa, él analiza y dice, hay dos orientaciones.
Dos grandes orientaciones hay, ¿sí? En lo que es investigación en situaciones de trabajo, lo cual implica también la cuestión de los accidentes, ¿sí? Pero hay otras situaciones de trabajo, no sé, qué sé yo, descontento, ausentismo, no sé, hay otras situaciones, ¿no? De trabajo. Pero dentro de la investigación también entra esta cuestión de los accidentes, los errores, cómo juega el factor humano, cómo hay que leer el factor humano. Bien, él dice, tenemos, para no perderlos, ¿no? Tenemos dos modelos. Uno de esos modelos él le llama modelo de la falla y el otro de los modelos lo llama modelo de recursos humanos. Y parten estas orientaciones de investigación parten de ciertas formulaciones o ciertas preguntas. Y acá dice, la primera formulación de la cuestión inicial sería la siguiente, ¿sí? La primera, o sea, una de las orientaciones se plantea esta primera formulación. ¿Cuál es? ¿Cuáles son los orígenes y cuáles los medios de controlar las fallas humanas en la situación de trabajo? Desde esa perspectiva, desde ese pensamiento, ese cuestionamiento, se parte. Ahí se abrió un micrófono, chicos. Gracias por cerrarlo. Bueno, acá. Ahí está. Bien. Entonces, hay dos modelos, ¿sí? O dos orientaciones. La primera de esas orientaciones dice, parte de esta formulación. Dice, ¿cuáles son los orígenes y cuáles los medios de controlar las fallas humanas en la situación de trabajo? La segunda formulación sería de otra manera. Se formula el segundo modelo, orientación, se pregunta otra cosa. Dice, ¿cómo movilizar, desarrollar y administrar los recursos humanos? O sea, fíjense que en esta orientación no se habla de falla, sino que se habla de cómo administrar, desarrollar los recursos humanos. ¿Sí? No se habla de falla. A partir de estas dos formulaciones, ¿sí? Se pueden oponer las dos orientaciones, estas dos orientaciones, el modelo de la falla y el modelo de recursos humanos, ¿sí? Modelos de investigación, se pueden establecer diferencias en 3 puntos. Uno de esos puntos es los objetivos de acción que tienen un modelo y otro, o una orientación y otra. Otro es la previsibilidad, cómo entienden que si son previsibles o no las conductas humanas o una forma, ¿no?, de pensar esto. Y la orientación normativa, o sea, ¿qué van a hacer en función de eso? Entonces, son dos orientaciones, vuelvo a repetirles, de investigación, que parten de preguntas o cuestiones distintas. Los objetivos de acción, o sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quiero hacer yo? ¿Sí? Estoy dentro de un modelo o dentro de otro. ¿Qué hace un modelo? ¿Qué hace otro? ¿Cuál es el objetivo? Estas dos formulaciones inician dos enfoques de investigación, dice. En el primero, falla, que le llama falla él, la preocupación principal, ¿cuál es? La seguridad. Solo secundaria y accesoriamente se plantea la cuestión de la calidad de trabajo. En el modelo de la falla, el modelo que se pregunta cuáles son los orígenes y cuáles los medios de controlar las fallas humanas en situación de trabajo, lo que les preocupa es la seguridad a ese modelo. Ahí entrarían ustedes, ¿no? Desde cierta orientación entrarían ustedes como técnicos en seguridad. La cuestión principal es la seguridad. Ahora, una vez que tenemos la seguridad, después, secundariamente, nos fijamos por la calidad del trabajo. Cuando hablamos de la calidad del trabajo, estamos hablando de cuáles son las condiciones de trabajo, la organización de trabajo, si la persona, no sé, cómo es el clima laboral, no sé, cuestiones de ese tipo, ¿no? Cuestiones que tienen que ver, ahora vamos a ver con el otro modelo, ¿sí? Que habla de esto. Entonces, la calidad del trabajo, ¿sí? Acá es secundaria. Lo que importa primero es ver dónde están las fallas, ¿sí? Y cómo controlar esas fallas. ¿Les suena a ustedes esto? ¿Tienen esa orientación ustedes o no? Cric, 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 cric. Sí, profe. La orientación de la carrera es esa, ¿sí? Bueno, pero existe otro modelo. El segundo enfoque dice, el de recursos o recursos humanos,
La preocupación principal tiene que ver con la calidad, solo secundaria y accesoriamente se encuentra con la de la seguridad. En ese caso, la seguridad se considera un subproducto de la calidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. ¿Yo qué hago? Mantengo el clima laboral, veo a ver cómo están las personas, qué sé yo, indago, trabajo sobre la motivación, trabajo sobre, no sé, elementos que tienen que ver con las relaciones humanas. Exclusivamente con las relaciones humanas, ¿sí? Y las relaciones, la sociología organizacional, digo, son distintas ciencias que aportan a pensar todo lo que sucede a nivel humano dentro de una organización, ¿sí? Si esto anda bien, dice este segundo modelo, el modelo de recursos humanos, dice, si esto anda bien, ¿sí? Si está todo bien trabajado, la cuestión de la cultura organizacional, no sé, de los comportamientos, de todo eso, del hombre, de los agentes, de todo eso, entonces no tendríamos que preocuparnos tanto por los accidentes, ¿sí? Por la seguridad. ¿Por qué? Y bueno, porque ya desde este lado, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la seguridad se considera un subproducto de la calidad de trabajo, ¿sí? Tenemos una buena organización de trabajo, hacemos que las personas, no sé, trabajen sobre las relaciones informales, bueno, todo lo que se hace desde los modelos de administración de recursos humanos. Y como consecuencia, ¿qué? Bueno, como consecuencia tenemos que la seguridad, bueno, digamos, si trabajamos bien ese punto, la seguridad no va a ser un problema, es un subproducto de la calidad. Es como decir esto, o sea, si las personas que trabajan, digamos, en la organización, no sé, están bien, se sienten acordes con el clima laboral y todo eso, por ejemplo, no van a estar trabajando a desgano, y entonces si no trabajan a desgano, no se van a producir accidentes. ¿Por qué? Porque, no sé, están desmotivados o sin ganas, y entonces no prestan atención. Por ejemplo, ¿sí? Deschutes no se va a poner a analizar, ni nosotros tampoco nos vamos a poner a analizar cada uno de estos puntos. Lo que les estoy planteando es que hay dos orientaciones de investigación diferentes y que parten de, por lo menos, objetivos de acción diferentes. ¿Sí? Objetivos de acción diferentes. Es para que sepan ustedes que hay otro tipo de forma de hacer seguridad, ¿sí? Segundo, el segundo punto en el que se diferencian, la previsibilidad de las conductas humanas. En el enfoque de la falla, ¿qué pasa? Se cree que todo puede ser cognoscible, ¿sí? Que no hay nada que no podamos anticipar. Entonces se diseñan todo el puesto de trabajo, las acciones, etcétera. Ustedes diseñarán los instrumentos, los elementos de seguridad, ¿sí? Personal o colectiva que habrá, y todo se supone cognoscible desde ese modelo. Cognoscible quiere decir que, entonces yo conozco todos los riesgos, ¿sí? Si la persona sufre un accidente es porque no pude transmitir bien los riesgos de trabajo o el uso de los elementos de protección personal o algo de lo que debería haber trabajado. ¿Por qué? Porque identifiqué todos los riesgos. En el modelo de la falla se cree que los riesgos se pueden identificar todos, ¿sí? Se pueden conocer. Por eso es cognoscible por adelantado. En el segundo enfoque se admite, ¿sí?, que la situación de trabajo no puede caracterizarse enteramente, ¿sí? No puede conocerse, anticiparse enteramente, ¿sí? No toda. Que hay que darle lugar no solo a lo incidental, eventualmente predecible, sino también, ¿sí?, a lo desconocido y a lo imprevisible, a lo no ya conocido. ¿Se entiende? En este modelo se abre, en este segundo modelo, se abre un lugar a que hay cosas que no son previsibles, ¿sí? O sea que puede suceder un incidente o un accidente más allá de lo que ustedes hayan calculado y ustedes hayan visto como riesgo de trabajo. Esto no quiere decir que ustedes hayan hecho mal su trabajo, quiere decir que hay una parte de la realidad, una parte de la situación del trabajo que no es previsible.
que no la puedo prever, pensar antes, ¿sí? Que no la puedo identificar, que tiene que pasar para después poder identificarla. Son dos enfoques diferentes y dos formas de entender la conducta humana totalmente diferentes. En una, el hombre parece una máquina que se puede predecir lo que va a hacer. En la otra, no, hay un lugar para la incertidumbre. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Son dos modelos distintos de investigación. Y otro de los puntos es la orientación normativa, algo que también ya vimos y ya trabajamos en el mismo texto, nada más que en otro capítulo. ¿Qué pasa? ¿Qué normas? ¿Qué hago con esto? ¿No? ¿Qué hago con el ser humano? El primer enfoque de falla está más bien ordenado con referencia a las nociones de prescripción y disciplina, es decir, a normas estrictamente funcionales sin referencia a los valores. Las normas son estas, te prescribo esto, vos tenés que hacer esto. Si no lo haces, te sanciono. Ese es el modelo de la falla. ¿Sí? ¿Cómo controlar? Y bueno, los controlo a partir de la disciplina. Le enseño, le explico todas las veces que sea necesaria, y si no sigue esas normas que están explícitas, bueno, listo, disciplina. ¿Mm? La disciplina no necesariamente es la sanción, es el control, la vigilancia y la sanción en último caso. Y después, o la normalización. Ahora vamos a ver. En el segundo modelo, el modelo de recurso, ¿sí? Se hace referencia, y esto lo veíamos con Dejurs anteriormente, ¿a qué? A que la orientación normativa, o sea, las normas que se establecen, ¿sí?, de acción dentro de una situación de trabajo, tienen en cuenta que los valores relativos al bien y al mal, a lo justo, a lo injusto, a lo deseable y a lo indeseable. O sea, toman en cuenta a las personas, al factor humano, las personas que trabajan en situación de trabajo, ¿sí?, las que están en situación de trabajo, y este modelo considera, bueno, no, a ver, no es tan importante las normas o cómo yo le enseño, sino que también tengo en cuenta, ¿qué tengo en cuenta? Tengo en cuenta a ver cómo la persona piensa lo que está bien y lo que está mal, lo justo, lo injusto, lo deseable y lo indeseable en la persona. ¿Se dan cuenta? Es un enfoque mucho más humano. Dos enfoques, tres puntos, digamos, en donde estos enfoques son totalmente diferentes, ¿sí? En la forma normativa, en cómo se entiende la previsibilidad de las conductas humanas, en los objetivos que yo tengo de acción. Pero esto desemboca en dos enfoques de investigación, ¿sí? En el primer enfoque, fíjense de dónde se parte, ¿sí? ¿Se parte de qué? De que hay una falla, un error, una falta, ¿y qué se realiza como consecuencia de eso? Control, supervisión, consigna, reglamento, disciplina, sanción y o formación. ¿Se entiende? Es lo mismo que decíamos anteriormente. Esto de la orientación normativa, ¿sí? Se produce un error, una falla, algo, una falla en el trabajo, piensen que lo piensan como falla, y bueno, en este modelo, ¿qué se hace? Se lo empieza a controlar, se lo supervisa, se le establece, se le da una consigna, ¿no? Piensen en que alguien está usando mal un elemento de seguridad. Bueno, en este modelo, ¿qué harían ustedes? Bueno, agarrás, vas y le explicás. No sé, le das una consigna, le repetís el reglamento, podés implementar la disciplina. Si el tipo entendió y a la vez no lo quiere hacer, entonces lo disciplinás sancionándolo o lo seguís formando. ¿Sí? Ahora, en el análisis, esto sería, ¿no?, en las nociones prácticas. En el análisis, porque hay un análisis de esa falla, de ese error. ¿Cuál es el análisis? ¿A dónde nos lleva? Al análisis del comportamiento. ¿Y qué es el comportamiento? ¿No? ¿Qué es el comportamiento para esta noción? El comportamiento es la descomposición de, esto que dice acá, descomposición del comportamiento en que en procesos, elementos, módulos, unidades de comportamiento a estudiar separadamente. Investigación y concepción en materia de ayuda o asistencia al razonamiento y a la decisión. ¿Sí? Y esto es lo más importante, que en el análisis de este comportamiento, después de analizar, esto no lo hacen ustedes, lo hacen los psicólogos laborales, lo hacen no sé, la gente que trabaje con recursos humanos, con suerte.
¿qué se hace? Se genera después del análisis del comportamiento o de la asistencia al razonamiento, o sea, asistencia al razonamiento, ustedes lo hacen. Es decir, bueno, pero vos tenés que hacer esto por esto, o tenés que usar esto, o hacerlo de determinada manera por esto otro y por esto otro. ¿Sí? Le explican, lo ayudan a razonar de por qué tiene que usar los elementos de seguridad y cómo los tiene que usar, por ejemplo. Pero si no hay ayuda al razonamiento, lo último que queda como opción, parecería ser, es lo que se llama prótesis cognitiva. Ustedes saben lo que es una prótesis, pero sería cognitiva. O sea, hacerle, no que razone la persona, sino que, bueno, vos haces esto, hacelo así y hacelo así. Listo. Hace este automatismo. ¿Sí? Se generan automatismos de comportamiento. Vos tenés que hacer esto. ¿Por qué? No, no importa por qué. Vos tenés que hacer esto. ¿Sí? Es una prótesis mental que le pones al tipo. Ese es el modelo de la falla. En el modelo de los recursos humanos se plantea lo siguiente. Fíjense que no habla de falla. Habla de que cuando algo pasa, un incidente, por ejemplo, ¿se debe a qué? ¿O a dónde apunta este modelo? Ni siquiera tiene que pasar se produce una falla. ¿Sí? Ni siquiera tiene que ocurrir una falla o un incidente. Este modelo lo que hace es trabajar con la motivación y la desmotivación, por ejemplo. ¿Sí? Trabaja con la motivación y la desmotivación. En base a eso, si la gente está motivada o desmotivada, trabajan con la comunicación, ¿sí? Y con las cuestiones de los valores, la cultura de la empresa. No sé si ustedes pueden pensar que hay modelos, digamos, seguramente en donde hay empresas, organizaciones, en donde se trabaja esto. Se trabaja con los valores, se le pregunta a la persona, se trabaja desde este lado, ¿no? Se trabaja desde este lado, tratando de, desde lo que aportan ciertas ciencias como la psicología social, la escuela de relaciones humanas, ¿sí? No importa, ustedes no tienen por qué conocerlas. Digo, pero en esa orientación se trabaja todo esto, ¿sí? Se trabaja todo eso desde lo que aportan estas disciplinas, y no es que se focaliza sobre hubo un accidente, entonces analicemos el accidente, ¿no? Eh, Sino que es un enfoque mucho más amplio, ¿no? Se trabaja con la motivación, desmotivación dentro del trabajo, ¿sí? Con la comunicación, bueno, bien. En lo que es el análisis, ¿sí? De este modelo, se analizan las conductas, que las conductas no son comportamientos. Es una definición, ahora vamos a ver, totalmente diferente, la de conducta a comportamiento. ¿Sí? Se analizan las conductas, las relaciones de trabajo, interacciones sociales y afectivas dentro del trabajo, y de las estrategias de los actores. O sea, ¿por qué tal persona hizo esto? ¿Por qué hizo esto otro? Dándole lugar a qué? A que la propia persona explique subjetivamente ¿por qué hizo eso? Piensen que en la estrategia que utiliza una persona en una situación de trabajo, se ponen en juego, ¿no? Se ponen en juego las creencias, los valores, lo que desea hacer, lo que se puede hacer, lo que veíamos, ¿no? Con The Jurs. ¿Sí? O sea, no es eh, que le decimos, bueno, no pensés, o pensar racionalmente. No, decimos, ¿cuál es tu razonamiento? ¿Se entiende? Es distinto. En vez de ser algo que vos le pones al tipo, vos lo analizás y le decís, bueno, lo analizás y decís, bueno, vos tenés que razonar así o hace esto. Acá lo que hace es introducir una pregunta acerca de, bueno, ¿cuál es la racionalidad de tu acción? ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué pensamientos tuviste, qué sé yo, que te llevaron? ¿O qué pensaste vos en situación de trabajo que por qué tenías que hacer esto y no esto otro? ¿No? Son modelos totalmente distintos, ¿sí? Uno apunta a lo humano, el otro apunta más a una concepción, podemos decir, fisicalista de lo humano, o sea, a ciertos comportamientos que se consideran como predecibles, ¿sí? En este, como no son predecibles los comportamientos, el conocimiento no lo tiene el investigador, sino que al contrario, se va a preguntar, se analizan las relaciones de trabajo, las interacciones sociales y afectivas, la estrategia de los actores, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, para tratar de entender, ¿sí? Porque hay una parte no cognoscible.
¿Se entiende? ¿Se dan cuenta cómo va pivoteando con todo lo anterior, el texto? Bien. Tanto uno como otro de estos modelos, ¿sí? O sea, todo lo que son las orientaciones de trabajo en recurso humano, perdón, en factor humano, ¿sí? Se mezclan con estas dos orientaciones. O sea que hay híbridos, o sea, no todas son desde un punto de vista tan marcadas desde la orientación de la falla, ni tan marcadas desde la orientación de los recursos humanos. Hay híbridos. El tema es que epistemológicamente, ¿recuerdan la palabra epistemología? Quiere decir que tanto un modelo como otro parten de conceptos y de fundamentos totalmente diferentes, que son inconciliables entre sí. No podemos pensar que las conductas son predecibles y a la vez pensar que son impredecibles. No, no podemos. ¿Sí? Entonces, bueno, él hace un estudio medio epistemológico, no es tan importante esto, lo que está planteando es que siempre hay especialistas o ingenieros que están más ligados a un mundo de la matemática o el mundo de los cálculos, o gente del lado de recursos humanos, que está más ligado a lo humano, pero no conoce tanto de las ciencias duras, y al revés también, ¿sí? Por ejemplo, acá hago un ejemplo, dice, para el ergónomo o el especialista en seguridad que se interesa en la falla humana, es difícil avanzar en el terreno del hombre. Esta carrera tiene una orientación en donde ustedes tienen en primer año nada más psicología, o sea que no le dan mucha pelota a las ciencias del hombre en esta orientación. Me siento discriminado. Bueno, es difícil avanzar en el terreno del hombre, del sujeto y de las relaciones sociales para el ergónomo, para el técnico en seguridad, podemos decir, el especialista en seguridad, ¿sí? Es difícil entender. ¿Por qué? Porque tienen toda una formación en donde les enseñan desde un modelo fisicalista, donde todo o casi todo es calculable, ¿sí? Verán ahí si es todo calculable o no. Pero siempre, ¿no? Es como que el factor humano se lo entiende más eh, como algo deleznable, como algo de que el factor humano es lo que no se puede calcular. Bueno, listo, saquémoslo del cálculo. ¿Qué hacemos? Bueno, no, mirá, vos no pensés, agarrá y hacé esto. O pensá que esto se hace así y asá, por este razonamiento, ¿sí? ¿Y qué pasa con lo humano? Lo humano no es, desde las orientaciones humanas sabemos que lo humano no es predecible, como es predecible los fenómenos, como son predecibles los fenómenos físicos, ¿no? ¿Se acuerdan de esto que veíamos al comienzo del positivismo? Establecer relaciones entre hechos observables. Bueno, en el ser humano no se rige por leyes naturales el ser humano, sino por leyes, entre comillas, humanas, ¿sí? Eh, y que estudia la sociología, la psicología, y que no son leyes certeras, sino son probables, ¿sí? No es lo mismo, no tiene la misma predictibilidad, ¿sí? Los fenómenos naturales que los fenómenos humanos. Entonces, no tenemos que pensar que lo humano es predecible. Tampoco pensemos que es un despelote, algunas leyes hay, ¿no? Pero no es predecible del todo. ¿Mm? Siempre hay imprevistos. Entonces, estas orientaciones, ¿qué dice de Jours? Bueno, claro, para explicar un poco esto, dice, bueno, lo que tenemos que pensar es cómo se define al hombre, cómo se define la tecnología, cómo se define el trabajo, para entender la diferencia que hay entre estas corrientes. A ustedes no les interesa eso. Sí podemos pensar que en lo relativo al hombre, la concepción de hombre que ya venimos viendo y viendo y viendo, en un modelo es un modelo de las ciencias cognitivas, ¿sí? En donde un modelo analítico en donde se descomponen elementos y esos elementos, digamos, de alguna manera dan como resultado, digamos, un análisis del hombre como si fuera predecible su conducta, y en los otros no, ¿sí? En el modelo de recurso humano, ¿no? Les leo un poquito. Dice, por el contrario, en el enfoque que parte de la caracterización del factor humano en términos de recurso, el modelo de hombre es en primer lugar holístico. ¿Sí? Holístico es esto, ¿no? Que se analiza la conducta humana en su totalidad, no por partes. ¿Sí? Eso.
y eventualmente interactivo. Los procesos elementales, sus articulaciones, sus desempeños, son de poca utilidad para dar cuenta de las conductas humanas. Los conceptos de base son más bien los de representación, intencionalidad o estrategia, esto que les decía, ¿no? El modelo dominante del hombre es el del actor en el sentido de actor social, cuya conducta está sometida a una racionalidad estratégica. ¿Sí? Por más de que una persona cometa una falla en el trabajo, ¿sí? Esa falla que comete no es porque es un idiota, vuelvo a lo mismo, sino porque hay una racionalidad detrás de eso, es una racionalidad subjetiva. Este modelo apoya esa concepción, ¿sí? Este modelo. El otro modelo dice, no, analicemos parte a parte y vemos a ver dónde está la falla, ¿sí? Acá no hubo comunicación, este tipo pensó esto, pero lo pensó mal, y entonces, como lo pensó mal, vamos a ponerle una prótesis cognitiva y va a tener que hacer, acá te equivocaste en esta ejecución, bueno, cambia esto, ¿sí? Usalo de determinada manera. El otro enfoque está diciendo, no, a ver, si lo hizo de esa manera es porque hay una racionalidad estratégica, ¿sí? Una racionalidad subjetiva, ¿sí? Pensó algo, por algo lo pensó, por algo hizo eso, ¿sí? Dice el otro enfoque. Bien, y yo les decía, el presupuesto o los presupuestos relativos al modelo de hombre, presupuestos en el sentido de fundamentos, cómo se piensa al hombre en un modelo y en otro, y esto es lo más importante de todo, que lo vamos a leer de pe a pa en 20 minutos, que son los presupuestos relativos al concepto de trabajo. Presten atención, voy a ir subrayando. Dice, en las teorías que parten del enfoque a partir de la falla humana, se supone ya conocida la actividad concreta, ya conocido, ¿no? La situación de trabajo, el puesto de trabajo, el análisis del puesto de trabajo, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo. Se supone que ya desde ese modelo, ¿sí? Se conoce, se da por supuesta la actividad concreta de trabajo. O sea que yo, lo mismo que decía, podemos plantearlo desde, incluso desde Taylor, ¿no? Ya sabemos qué va a pasar, ¿sí? Podemos anticipar. Vos hacele caso al ingeniero, hacele caso al que te capacita, ¿sí? Que vos con eso no vas a necesitar nada más, vas a realizar tu trabajo y te va a ir pipí cucú. Porque nosotros ya sabemos cómo se va a desarrollar la actividad concreta de trabajo, dice este modelo. Para dar cuenta del error humano, manejan dos grupos de hipótesis. O sea, cuando sucede un error, una falta, una falla, hay dos hipótesis posibles. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Dice el modelo de la falla. Bueno, en un primer grupo se evoca la negligencia o la incompetencia. Se trata aquí de presupuestos que rara vez se reformulan en términos de hipótesis a verificar. O sea, uno dice, este es un negligente, o sea, alguien que no tiene en cuenta lo que le expliqué, no tiene en cuenta, no le importa cómo se tiene que hacer el trabajo o algo así, o es incompetente, o sea, no tiene las competencias necesarias para realizar el trabajo. Podemos decir, es medio lelo, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero digo, no tiene las competencias necesarias para realizar el trabajo. Este es un primer grupo de hipótesis. ¿Qué dice? Dice que estas hipótesis rara vez se reformulan en términos de hipótesis a verificar. O sea que esto funciona como un prejuicio. ¿Sí? Alguien se equivoca y bueno, como yo ya sé, el ingeniero sabe que el trabajo se realiza de determinada manera, haciendo tal cosa, tal otra, ¿sí? O el técnico también puede ubicarse en ese lugar, ¿no? De decir, bueno, yo ya sé cuáles son los riesgos y te di los elementos para que te protegieras de ese riesgo. O sos un incompetente que no puede entender mis palabras, o un negligente, alguien que no le importa su seguridad. Pero eso no se verifica. O sea, uno no va a ver si es negligente la persona o es incompetente.
Se los puede entonces calificar como hipótesis débiles estas. En la mayoría de los casos, en efecto, en las situaciones de riesgo, no se encuentra consenso sobre la evaluación de estas hipótesis entre los diseñadores y los organizadores por una parte y los operadores por otra. ¿Sí? En la mayoría de los casos, en efecto, en las situaciones de riesgo no se encuentra consenso sobre la evaluación de estas hipótesis entre los diseñadores y los organizadores por una parte y los operadores por otra. La validación de estas hipótesis plantea problemas metodológicos difíciles. En efecto, la metodología de investigación depende de otro presupuesto, esta vez relativo al modelo de hombre subyacente en el enfoque de investigación. Si se adopta el primer tipo de presupuesto teórico, ¿sí? Estamos siempre dentro de esta misma hipótesis, negligencia o incompetencia. ¿Sí? Ahora, ¿de qué depende esto? De cómo concibamos, de cuál es el concepto de hombre que tenemos, lo que vimos anteriormente. Si se adopta el primer tipo de presupuesto teórico sobre el modelo de hombre descrito más arriba, el del sujeto cognitivo, se propondrá un enfoque objetivo que desembocará en la naturalización de la falla y el error. Esto, ¿sí? Si se toma el sujeto cognitivo, si se toma el modelo de la falla y se piensa al hombre como alguien que se descompone su comportamiento en unidades, ¿sí? Y tiene un razonamiento, ¿sí? Y la racionalidad del hombre hay que poder controlarla, ¿sí? Modificarla en todo caso. Sujeto cognitivo, un sujeto que recibe información como si fuera una computadora, ¿sí? En los enfoques de la psicología cognitiva. Entonces, se propondrá un enfoque objetivo que desembocará en la naturalización de la falla y el error. ¿Sí? O sea, ¿qué pienso? Pienso que el tipo le erró. Si no sigue ese razonamiento, ¿sí? Encuentro dónde está la falla en su comportamiento. Ah, moviste así, moviste así, hiciste esto, moviste para tal lado, qué sé yo, te moviste el casco, te corriste, te sacaste los guantes, ¿se entiende? Un sujeto que supuestamente se piensa ahí, en ese modelo, donde todo es racionalizable, ¿sí? Entonces, como vos no seguiste el razonamiento, ahí está el error. Vos no seguiste el razonamiento, no seguiste las indicaciones que yo te di. Ahí está el error, ¿no? En ese modelo. En cambio, si se adopta el otro presupuesto descrito más arriba, el del actor social, entonces se elegirá una metodología comprensiva que llevará a una interpretación constructivista de la falla y del error humano, lo que les decía anteriormente. Sucede, se produce una falla, se produce algo, o la desmotivación misma, ¿y qué hacemos? Tratamos de entender una metodología comprensiva, ¿sí? A ver, ¿por qué hiciste esto? ¿Sí? ¿Por qué hiciste? No comprensiva en el sentido, ay, qué comprensivo que sos, sino de tratar de comprender cuál fue la racionalidad subjetiva de esa persona, ¿sí? Y se trata de interpretar el error humano. Entonces, para esta hipótesis, en donde hay negligencia e incompetencia, ¿sí? Donde hay una falla, depende del modelo de hombre, ¿sí? Depende del modelo de hombre, se va a plantear, ¿sí? Esto, se va a plantear que o el tipo no entendió las consignas, es un ser racional, entonces no entiende, entonces es un tipo que no quiere entender, o que es negligente, ¿sí? O que necesita que le pongan una prótesis cognitiva, ¿sí? O sea que en vez de que razonar, que haga automatismos, que realice automatismos, o desde otro punto de vista comprensivo, digamos, el error, sí, hay fallas, ¿sí? Hay error humano, hay negligencia, hay incompetencia, pero hay que tratar de comprender, no de aceptar en ese sentido, sino de comprender, entender por qué hizo eso, ¿sí? En el segundo grupo de hipótesis, el error o la falla no proceden de la negligencia o la incompetencia de los operadores. Proceden más bien de un error o una insuficiencia del diseño.
O sea, no es un error del operador o incompetencia del operador, sino del diseño del puesto de trabajo. Pero de todas maneras, tanto en un caso como en el otro, se evita una cuestión fundamental. Cualquiera sean el diseño y calidad de la precisión y la precisión de los procedimientos, queda parte de responsabilidad de los hombres que nunca, queda una parte de responsabilidad de los hombres que nunca se toma en consideración. Es lo que decíamos con De Jurs, no voy a desarrollar mucho más, acerca de lo real en el trabajo. ¿Sí? Puedo prescribir algo, la persona lo ejecuta, pero sin embargo siempre queda un margen para la interpretación de esa prescripción. Entonces a mí me dicen, hace esto, otro, pero yo lo hago de determinada manera. Usa tal cosa, usa tal otra, o cuidado acá, cuidado allá, cuando hagas esto, y yo lo hago de determinada manera. Siempre queda al margen de interpretación. Ustedes le pueden decir, bueno, vos para levantar un peso, algo pesado, tenés que usar los músculos perdón, no me sale, los muslos, bueno, no me sale, los cuádriceps, ¿sí? Bueno, está bien, y le enseñan la técnica, pero el tipo igual, no la va a hacer igual que ustedes la realizan con su cuerpo, ¿se entiende? Hay un margen de interpretación, hay un margen ahí. O lo mismo en el uso de cualquier elemento de seguridad. Sí, le pueden mostrar cómo se usa, pero hay un margen de interpretación ahí. ¿Sí? Entonces, en este grupo de hipótesis de la negligencia o la incompetencia, que la ubican sobre el operador, o en el otro caso sobre el diseño, en ambos casos, lo que no se está teniendo en cuenta es esto, que hay un margen de interpretación. O sea, que te prescriben una cosa, pero vos inevitablemente te vas a encontrar con situaciones imprevistas y con manejos que hablan de tu subjetividad. O sea que uno va ahí a poner en juego esto que de Jurs llama lo real del trabajo. ¿Sí? Bien. En el otro modelo, ¿sí? Cuando hay un error en el trabajo o en situación de trabajo, en la teoría que parte del enfoque iniciado por la caracterización del factor humano en términos de recursos, ¿sí? El segundo modelo, se discute esencialmente sobre la iniciativa, el compromiso y la motivación. ¿Sí? Para pensar el trabajo, para pensar el concepto de trabajo, ellos nos hablan, estos modelos nos hablan de iniciativa, compromiso y motivación. Se realiza un análisis centrado no en el comportamiento, sino en la conducta, con una unidad de base vinculada al hombre como sujeto o como actor. Cuando hablamos de actor, estamos hablando de esto. El modelo dominante de hombre es el del actor en el sentido de actor social, cuya conducta está sometida a una racionalidad estratégica. A eso se refiere. ¿Sí? El ser humano como actor, de que pone en juego una racionalidad estratégica. La conducta es no solo la parte observable o objetivable de un acto, como dirían los conductistas, el comportamiento, sino también su parte no visible. Los motivos, móviles, actos de pensamiento que acompañan, preceden y siguen a un comportamiento. El análisis está orientado hacia la elucidación de los procesos afectivos y conativos. O sea, conativo, proceso referido a la movilización, el impulso, al esfuerzo. ¿Sí? Pulsional, podemos decir desde Freud. Hacia el análisis de las comunicaciones, perdón, corté ahí, pero elucidación de procesos afectivos y conativos, análisis de las comunicaciones, ¿sí? ¿Qué se dijo? ¿Qué le comunicaste? ¿Qué te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Cómo te dijo? ¿De qué manera? ¿Qué palabras? ¿Cómo se produjo la comunicación ahí? De la cultura, de la ideología, de los valores y las relaciones entre los hombres. Todo eso analizan, ¿sí?
Se trata entonces de referir la investigación científica a los procesos intrasubjetivos e intersubjetivos. ¿Sí? Intra de adentro. Intrasubjetivo es lo que no se ve de la conducta, o sea, los motivos móviles, actos de pensamiento, todo eso. Y lo intersubjetivo es todo esto, ¿no? El clima social, la cultura, la ideología, los valores, las relaciones entre los hombres dentro de la organización. ¿Sí? Entonces, se trata entonces de referir la investigación científica a los procesos intra e intersubjetivos y a las relaciones entre el individuo y la organización. En caso de falla humana, se elaboran hipótesis referidas ¿a qué? Al estrés, al management, a la dirección o a la gestión. O sea, si algo falla ahí, ¿sí? Tiene que ver en este modelo, para este modelo, tiene que ver con qué. Y bueno, con que algo hubo ahí relativo al estrés, al management, a la dirección, la gestión, ¿sí? Que explica de alguna manera esa falla humana. Las fallas se interpretan rara vez como en la primera corriente, o sea, la de la falla humana. Son más bien el resultado de una intención o una lógica estratégica, lo que decíamos hoy. Lo que falla en la conducta del operador, lo que falla respecto al desempeño esperado, se vincula a una lógica de una estrategia coherente en la que el actor es a la vez autor y cautivo. Autor y cautivo. O sea, que la persona no solo, por eso se habla de lo intrasubjetivo y lo intersubjetivo, no es solo autor de eso, o sea, no solo la persona se mandó la cagada o lo que sea que se haya producido, ¿sí? Sino que a la vez, dentro de esa racionalidad estratégica, el operador, en este caso, ¿sí? Queda atrapado en eso, en esa acción. Es como que no le queda otra opción que esa para este enfoque, ¿sí? Para este enfoque. Estos presupuestos explícitos pueden encontrarse en los enfoques de Crozier, de Friedberg, así como en el informe de Werner Ackermann, sí, sobre las centrales nucleares. Estamos en el paradigma de la acción. En cuanto a la corriente teórica de la psicología de las organizaciones, este enfoque tiene también una serie de presupuestos sobre el trabajo. Solo analiza las relaciones entre personas o entre sistemas, y este es el problema de este enfoque. Solo analiza las relaciones entre personas o sistemas, pero deja de lado globalmente la cuestión del trabajo, en tanto actividad y en tanto lo que no está ya dado por la organización prescrita del trabajo. Atribuye, en cambio, la calidad a la cooperación, pero sin devolución específica o sin paso necesario por el análisis de la actividad de trabajo. Ouch. Bueno, sin paso necesario por el análisis de la actividad de trabajo. La movilización por medio de la cultura, los valores o la identidad colectiva se supone transferible a cualquier tarea, cualquiera sean las restricciones que implique para la actividad. Bien, estamos ante esto es el enfoque, digamos, que plantea Schurz, va a establecer una crítica con respecto a estos dos enfoques y va a arribar al concepto de tecnología, ¿sí? Que es lo que desarrollé la clase anterior, ¿sí? Que está online, el concepto de técnica o tecnología, que de Schurz utiliza indistintamente esos términos, explica un poco, pero bueno, no vamos a eso, no interesa eso para ustedes. Digo, son dos enfoques estos, ¿no? Por ahí se sienten mucho más identificados con uno. Me parece que con este primer enfoque, el de la falla, un poco hay de esto, ¿no? En donde, bueno, la persona es un ser humano que es calculable, ¿sí? Su acción, y entonces si se equivoca, ese error de la persona no hizo caso a las consignas de seguridad, es un negligente, un incompetente, o en todo caso es una persona que entendió mal, ¿sí? O en todo caso hay que tratar de ver cuál fue la racionalidad que lo condujo, digamos, a eso. Pero siempre desde un punto de vista en donde
se trata de un error, ¿sí? Siempre de un error. O, segundo grupo de hipótesis, ¿sí? El error fue del diseño. O sea, ustedes, técnicos, se equivocaron y entonces el error, la falla se produjo porque ustedes se equivocaron, no calcularon los riesgos que había, ¿sí? Y eso, ¿qué pasa con eso, no? Tiene un doble filo, ¿no? Eso para ustedes, por ejemplo, esa concepción, porque les puede caer la bomba a ustedes, quedar en sus manos, explotarle la mano a ustedes, ¿sí? Entonces, si se plantea la cuestión desde ese lado, se está dejando, se están olvidando de lo real del trabajo, de lo real del trabajo, de que lo prescripto, ¿sí? Ustedes pueden prescribir un montón de acciones dentro de un trabajo, de una situación de trabajo, pero no todo se puede calcular. Y es más, hay partes en donde la persona va a decidir, el operador va a decidir él, tiene que decidir él, porque hay situaciones que son imprevistas. Y entonces no te va a ir a llamar a vos, ¿sí? Con suerte sí, te llama, te consulta, pero si no, resuelve él lo imprevisto, ¿sí? Y hay partes, ven, acá, de lo cognoscible y de lo no cognoscible, ¿sí? Hay cosas que no se pueden conocer hasta que no se está en situación de trabajo. Eh, bueno, bien. El otro enfoque me parece que es distinto que el que tienen ustedes, pero tiene una falencia este enfoque también, el enfoque que podría ser yo el representante de este enfoque. Tiene una falencia. ¿Cuál es la falencia? La de que piensa que las relaciones son solo entre el individuo y la organización. Si tenemos en cuenta la organización, lo pensamos desde un punto de vista social, si se quiere, pero humano, ¿sí? ¿Y qué se descuida? Y se descuida el mundo de las cosas, se descuida la actividad de trabajo concreta misma, ¿sí? Entonces se piensa que el ser humano se puede adaptar a cualquier puesto de trabajo. Y no, pero ustedes lo saben mejor que yo a eso. ¿Sí? Ustedes lo saben mucho mejor que yo, porque ustedes analizan muchísimo esto. Las condiciones de trabajo, la organización del trabajo, el puesto de trabajo, las condiciones materiales de ese puesto de trabajo. ¿Sí? Ustedes lo conocen bien a eso. Este enfoque, el segundo enfoque, el de recurso humano, se olvida de eso. Entonces, de Schurz, yo lo planteé en la clase anterior que les grabé, va a llegar a un enfoque superador. ¿Sí? El enfoque superador lo trabaja a través del concepto de técnica, como acto tradicional eficaz, ¿sí? En donde conjuga ¿qué? Conjuga estos tres elementos de un triángulo, ¿sí? Lo real, la realidad material, el estado material de las cosas, el sujeto y la cultura o los otros, ¿sí? Y articula eso que en los modelos anteriores aparece desarticulado. ¿Mm? En el modelo de la falla se deja de lado, se deja de lado o se reduce lo humano y lo social a leyes naturales, ¿sí? Se llama presupuesto fisicalista eso. Y en el modelo de recursos humanos, lo que se deja de lado es lo real, ¿sí? Lo real se deja de lado, esta parte del triángulo, ¿sí? Se piensa que todos los hombres se pueden adaptar de la misma manera, o sea, lo que nosotros concluimos desde las psicologías que abordan las situaciones de trabajo, o las sociologías, o las psicosociologías, o la disciplina que sea que aborde eso, se quedan con las personas y la relación con los otros, ¿sí? Con esta parte, se quedan y se olvidan de esta. ¿Cuál es esta? Y que bueno, sí, está bien, está buenísimo la motivación, los valores, las estrategias subjetivas que tienen las personas, lo que pensaron, el análisis de la conducta, perdón, el análisis de la conducta, todo, está muy lindo, pero analizando esto no alcanza. Hay que ir a la situación concreta de trabajo. ¿Por qué? Y porque esa persona, sí, está todo bien, está motivada, bla, 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 pero en la situación real de trabajo se le presentan nuevamente, ¿no? Cuestiones que, que por más de que la persona esté motivada para realizar el trabajo, ¿sí? O que la persona, ¿cómo decirlo? Esté
se haya analizado, digamos, estas cuestiones relativas a sus pensamientos, ¿sí? A su racionalidad subjetiva, por más de que se lo conciba como actor, por más de que el management, la dirección y la gestión estén bárbaras, ¿sí? Muy bien, muy lindo todo. Más allá de eso, ¿no? No es lo mismo un trabajo que otro, la situación real de trabajo que otra, una situación real de trabajo que otra, ¿sí? Y entonces ahí es donde hace agua este modelo. ¿Mm? Bien, bueno, terminamos aquí. Seguramente vamos a usar los, los días que siguen de clases. La entrega de notas es el 12, ¿sí? De noviembre. Entonces, para ese día yo ya tengo que tener todo corregido. Así que lo que vamos a hacer es tratar de usar estos prácticos que quedan, estas clases que quedan, ¿no? Que son el 3 y corriendo un poquito el 10, ¿sí? Usar esas clases para trabajar. Veremos a ver si a partir de un trabajo práctico o de algo oral, ¿sí? Para trabajar esto que venimos viendo en el tercer núcleo temático, ¿sí? Seguramente mande algo para que realicen un trabajito y evaluaremos eso, junto con todos los otros trabajos que vinieron realizando hasta acá, ¿sí? Pero en lo que corresponde al dictado de la materia, salvo que tengan alguna duda y quieran transmitir en los prácticos que quedan, en lo que corresponde al desarrollo teórico de la materia, bueno, hoy sería el final, ¿sí? Finalización de la cursada. ¿Mm? No quiere decir que con esto no haya más encuentros, los va a haber seguramente, porque voy a poner énfasis en esto, en el tramo final, digamos, y en donde le voy a hacer devoluciones de todos los trabajos que presentaron hasta ahora, ¿sí? Grupales o en caso de que lo hayan presentado individualmente, individual, ¿sí? Vamos a ir acordando para poder hacer las devoluciones y para poder evaluar desde mi lado oralmente también, ¿sí? Es importante que eso pase, que sea oral. eh, Vamos a tratar de hacer como un raconto de la cursada y ver a ver en qué situación está cada uno de ustedes, ¿sí? Eso es lo que vamos a planificar y vamos a trabajar las próximas 2 semanas, ¿sí? Bueno, me despido, chicos, por hoy. Bueno, Romano, No, un la gusto. clase que viene, las últimas 2 clases van a ser presenciales sí o sí. Sí o sí porque, nada, porque así vamos cerrando y voy viendo a ver cada uno cómo fue recorriendo la materia, ¿sí? Bueno, Bueno, profe. cuídense, espero que anden bien y cualquier cosa me preguntan, ¿eh? Seguramente ya mañana o el viernes, probablemente el viernes mejor, ya pueda em, presentarles alguna actividad, ¿sí? Con respecto a este último núcleo temático.